como los andrógenos, especialmente la testosterona. Bien, aquí podemos encontrar estos núcleos medios irregulares, no redondos como en este caso, sino irregular. Son los núcleos de las células de Sertoli. No son netamente las células de Sertoli, sino núcleos de las células de Sertoli. Núcleos de las células de Sertoli. ¿No? Núcleos de las células de Sertoli. No son las células propiamente dichas de Sertoli, sino los núcleos, ¿no? Los núcleos. Entonces, en un examen le ponen acá, por ejemplo, está el puntero acá, no pueden decir que es la célula de Sertoli, sino núcleo de la célula de Sertoli característico. Aquí son un núcleo medio redondeado, costroso, en cambio acá es casi triangular, ¿no? Con un nucleolo refringente, como vemos acá, ¿no? Núcleo de las células de Sertoli. A una coloración hematocina férrica se puede observar acá, ahí está claramente, núcleo de la célula de Sertoli, ¿no? A diferencia de la espermátide, y a diferencia de la espermátide y diferencia de espermatogonia, son completamente diferentes. Entonces son los núcleos de las células de Sertoli. Acá también tenemos otro núcleo de las células de Sertoli, ¿no? El tubo seminífero es casi circular, pero tiene aquí los núcleos de la Sertoli. Ahí están los núcleos de la Sertoli, ¿no? Es en la parte de la lámina propia. Esta es la parte basal, donde encontramos los espermatogonias, espermatozoides primarios, hacia la luz. Fíjense que no encontramos estos espermatozoides. Y acá tenemos, como vimos en la lámina anterior, el epidídimo, ¿no? El epidídimo. Y a mayor aumento en el epidídimo encontramos un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, con estereocilios. ¿Qué significa pseudoestratificado? No son estratos verdaderos, se encuentran los núcleos en diferentes niveles, entonces da la impresión que fueran estratos o capas. Y ahí viene el prefijo pseudo. Pseudo es falso, pseudoestratificado, o sea, una falsa estratificación, cilíndrico con estereocilios. Y esto que vemos acá dentro son los espermatozoides. Estos espermatozoides están ahí en etapa de maduración. No sirve como reservorio, como les decía en unos textos, dice que reservorio, almacén, no es así, sino ahí se están produciendo la maduración del espermatozoide. Por supuesto, tiene su tejido conectivo, conjuntivo, que está rodeando a todo el túbulo epididimario. A mayor aumento vemos que el epitelio es un epitelio pseudoestratificado, ven ustedes los núcleos no se hallan en una sola dirección, diferentes direcciones, y eso le da pues la falsa estratificación. Pero tienen en la parte apical de las células cilíndricas, estereocilios. Estos estereocilios son flexibles, crean un movimiento para el transporte de espermatozoides a otras vías, porque el espermatozoide por sí solo no tiene movimiento propio. Entonces, ¿cómo es que llegan a encontrarse con el ovocito a nivel de la trompa? Por contracciones y por las vibraciones de este estereocilio que empuja, que hace que los espermatozoides vayan hacia el encuentro del ovocito primario. Indudablemente hay fibras musculares lisas, hay vasos sanguíneos, hay arteriolas, hay tejido conectivo, ¿no? Hay una capa adventicia, ¿no? Todo esto conforma la estructura del epidídimo. Luego tenemos, de acuerdo a lo que vimos en unos momentos, el conducto deferente. Como todo órgano tiene su epitelio, acá está su epitelio, está el epitelio, y tiene ese epitelio descansa sobre un tejido conectivo, y luego tiene una capa muy gruesa de tejido muscular liso. Indudablemente que el tejido muscular liso permite que el conducto deferente se contraiga y luego se relaje para impulsar a los espermatozoides hacia la trompa para encuentro con el ovocito primario. Tiene, por supuesto, vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, tejido de sostén, o sea, tejido conectivo. Es el conducto deferente. Luego tenemos las glándulas anexas. Entre ellas podemos citar las vesículas seminales y luego también la próstata.
Estas vesículas seminales son dos, como apreciamos acá, que tienen un conducto, su conducto eyaculador, ¿no?, que se abre justamente en la uretra. En el caso de la uretra masculina, sirve como oriniducto para vaciar la vejiga y espermiducto para la salida de espermatozoides. Entonces tiene una doble función. Como espermiducto, salida de espermatozoides en el acto eyaculatorio, y luego la salida de orina a partir de la vejiga urinaria. Bien, estas vesículas seminales contribuyen al 70% del líquido seminal. Y vemos acá entonces tiene su epitelio cilíndrico pseudoestratificado, pero no tiene cilios, no tiene estereocilios, sino simplemente pseudoestratificado nada más, cilíndrico, ¿no? Ahí está. Tiene su tejido conectivo y tiene su tejido muscular y una adventicia. Indudablemente tiene, por supuesto, vasos sanguíneos, ¿no? Tiene inervación también propia. Acá tenemos la mucosa. La mucosa es un tejido epitelial. En este caso es un epitelio sin cilios, estereocilios, no tiene la capa muscular, tiene la capa adventicia. Como se trata de una glándula túbulo alveolar, entonces este es un alveolo, aquí hay otro alveolo, son varios alveolos. Es como si tuviéramos un racimo de uvas. Entonces el racimo central tiene pues las uvitas, y esas uvitas vienen a ser justamente en este caso las glándulas de la vesícula seminal. Luego tenemos otro órgano importante, también un órgano glandular, que es la próstata. La próstata tiene también su epitelio, que es epitelio cilíndrico pseudoestratificado, no tiene cilios, no tiene estereocilios. Las glándulas son tubuloalveolares, al igual que hemos mencionado de las vesículas seminales. Tiene un estroma, un estroma, o tejido conectivo, fibromuscular, o sea, tiene fibras y tiene fibras musculares lisas. Eso permite entonces que la glándula pueda contraerse y relajarse para emitir justamente el líquido prostático, que contribuye al 30% del líquido total, ¿no? Porque la vesícula seminal es 70%, es el 30%, y eso permite pues que empujar a los espermatozoides hacia el encuentro con el ovocito. Tenemos la próstata está la uretra, está la vejiga. Los procesos inflamatorios, ¿no?, de la próstata, frecuentes en jóvenes y también, por supuesto, en adultos, dan lugar a la hiperplasia benigna de próstata, HBP. Esa hiperplasia benigna de próstata no es enfermedad de viejos, sino también jóvenes pueden sufrir de prostatitis, ya sea por contagio de una ITS, de una infección de transmisión sexual, o por desarrollar alguna actividad física sin la debida indumentaria, ¿no? Entonces esto hace posible que al inflamarse la vejiga tenga un mayor trabajo, da lugar a lo que se llama polaquiuria, aumenta la frecuencia urinaria. Así, normalmente es 2 o 3 veces al día. Cuando hay polaquiuria hay pues mayor frecuencia de la micción, porque la vejiga, ¿no?, también se encuentra alterada, ¿no?, alterada porque hay un proceso inflamatorio que no deja pasar adecuadamente la orina a través de la uretra. Acá tenemos justamente la vesícula seminal, ahí tenemos la próstata, la vejiga, el recto, ¿no? Uno de los exámenes más certeros para determinar si hay o no hay HBP es el tacto rectal. Tacto rectal, porque fíjense la cercanía que hay recto con la próstata. Hay una cercanía muy importante y que permite hacer pues el diagnóstico si hay o no hay una prostatitis. En acá tenemos la glándula túbulo alveolar, estos son los alveolos. Estas estructuras medio redondeadas son los alveolos. Bien. Entonces aquí tenemos un corte transversal de la próstata
Y encontramos estas estructuras que se conocen como concreciones prostáticas, esta de acá, esta de acá. A medida que va pasando la edad cronológica el varón, entonces como que se va haciendo, o sea, se calcifican el líquido que no ha sido expulsado y entonces se forman estas compresiones prostáticas. Y esto es lo que da lugar pues al crecimiento de la próstata, dando lugar a una hiperplasia benigna de próstata, HBP. Bien. Entonces contribuye al 30%. Luego el pene es el órgano copulador, excretor de la orina, órgano copulador, su composición tiene 3 columnas de tejido eréctil, 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. El tejido eréctil presenta espacios vasculares donde se va llenando de sangre de acuerdo a la excitabilidad, de acuerdo a la reacción frente a un estímulo. En estos espacios vasculares pertenecen a la arteria dorsal y profunda y las arterias helicoidales. Así como hay arteria dorsal y profunda, retorno venoso es también por la vena dorsal profunda, ¿no? Acuérdense, en anatomía le voy a enseñar, hay una arteria y una vena correspondiente con el mismo nombre, ¿no? Bien. Ahí tenemos el pene, un corte transversal. Estos son unos cuerpos cavernosos, 2 cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, acá está el cuerpo esponjoso, y acá tenemos la uretra, esta es la uretra. La uretra entonces se encuentra en el cuerpo esponjoso. Esta es la túnica abuginia, esta parte de acá. Tiene además, por supuesto, piel delgada, ¿no?, del prepucio, este tejido conectivo, tiene vasos sanguíneos también, por supuesto. Entonces, a un mayor aumento, vamos a encontrar lo siguiente. Estos son los espacios vasculares que están vacíos y se llenan de sangre cuando hay una excitación o cuando hay un estímulo. Aquí también encontramos unas glándulas, se llaman glándulas de Littré. La orina tiene un pH ácido. Como hemos dicho que la uretra sirve como oriniducto y espermiducto, las gotitas de orina que pueden quedar en las paredes de la uretra van a acidificar esa zona. Y los espermatozoides solamente actúan a nivel de pH ligeramente alcalino, 7,3, 7,4, hasta 7,5. Entonces esta uretra tiene también pues su epitelio cilíndrico poliestratificado. Ya no es pseudo, sino es cilíndrico poli. Significa poli, ahí sí se ven varias capas. El otro era pseudo estratificado, acá es poliestratificado. Entonces estos espacios vacíos, espacios vasculares, se llenan de sangre cuando hay una excitación o cuando hay un estímulo excitatorio. Bien. ¿Alguna pregunta sobre el aparato reproductor masculino? Recuerden que la espermatogénesis, cuando empieza en la pubertad y termina con la muerte del individuo. Tiene 64 o 70 días de formación desde espermatozoides. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Bien, entramos ya al aparato reproductor femenino. Así como el aparato reproductor masculino tiene vías genitales intratesticulares y extratesticulares, acá también podemos mencionar que existen estructuras que forman parte del aparato reproductor femenino extra, fuera del cuerpo, acá están los ovarios, con las fimbrias y la trompa correspondiente, son la trompa. Cada trompa tiene un manojo de fimbrias, que son los que capturan en el momento de la ovulación, cuando se expulsa el ovocito, el folículo maduro, entonces lo capturan las fimbrias y lo conduce hacia la ampolla. Ahí en la ampolla se va a realizar el encuentro de espermatozoides con el ovocito. Entonces, esta parte de las fimbrias tiene una especie de embudo amplio, que es justamente el espacio infundibular, o infundíbulo propiamente dicho. Luego tenemos la ampolla, ahí se va a encontrar el espermatozoide con el ovocito.
ahí se va a producir la fecundación en la ampolla de la trompa. Luego tenemos el istmo de la trompa, y esta es la parte intramural, o sea, la entrada de la trompa con el cuerpo uterino. Este es el útero, este es el cuerpo uterino, y de su mucosa del útero se llama endometrio. Esta es la capa muscular, miometrio, y tiene una capa adventicia que es el perimetrio. Este es el cuello uterino, o también se llama cervix, y esta acá es la vagina. Bien, entonces la línea ovogenética, ¿cuándo empieza? Empieza muy tempranamente, ¿no? Hacia la quinta semana, o sea, hacia el quinto mes o 20 semanas, empieza el proceso de que las células germinativas primordiales se transforman en ovogonias. Y las ovogonias comienzan a multiplicarse. Son células diploides, y empieza la primera división meiótica, o sea, ovocitos, ovogonias van a pasar a ovocitos primarios. Ya son N, eran 2N, ahora son N, o sea, haploides. Bien. Pero esta primera división meiótica queda detenida en la profase, en el periodo de diplotemia, conteniendo ovocito primario que habían iniciado la primera división meiótica, pero que habría quedado justamente no paralizada, pero no funcionalmente activa, ¿no? Hasta el momento de la pubertad, donde hay descarga de las hormonas responsables del proceso ovulatorio y posovulatorio. Entonces ahí los ovocitos primarios se transforman en ovocitos secundarios, y se quedan en metafase de su segunda división meiótica, metafase, estos ovocitos secundarios. Y solamente si es que hay entrada de espermatozoide sobre el ovocito secundario, se transforma y constituye el óvulo. Quiere decir que el óvulo propiamente dicho solamente está presente cuando hay entrada de espermatozoide al interior del ovocito. ¿Qué pasa si no hay fecundación? Entonces este ovocito secundario degenera como tal. Ya no se forma óvulo, sino simplemente degenera. Y se mezcla con todas las células endometriales que constituyen el flujo menstrual. En caso que hubiera penetración de espermatozoide, entonces se forma el óvulo y se expulsa pues el primer corpúsculo polar. Estas células van a formar pues los genitales internos, los ovarios, las trompas, útero y vagina, que son los internos. Y genitales externos, clítoris, labios mayores y labios menores. Y todo eso está organizado en un proceso regulador, fisiológico, por el eje gonadal hipotalámico o simplemente gonadal hipoficiario. Las hormonas entonces se forman en ese lugar, a nivel hipotalámico, en los núcleos hipotalámicos, ¿no? Entonces hay genitales internos, externos y los mecanismos reguladores. Estos son los genitales externos. Monte de Venus, donde hay folículos pilosos. Este es prácticamente el clítoris. Luego tenemos los labios menores, labios mayores, la vagina. Este es el meato urinario. O sea, ven ustedes claramente el meato urinario independiente de la vagina. En cambio, en la uretra masculina sería como espermiducto y uriniducto, ¿no? Y aquí tenemos una región muy importante que es el perineo, desde el punto de vista obstétrico y muy importante en el momento del parto. Y luego los genitales internos, acá tenemos los ovarios, ahí están los ovarios, las trompas, el cuerpo uterino, está piriforme, forma una pera piriforme, y el cervix o cuello uterino, y luego tenemos la vagina. La transición de folículos primordiales a folículo primario y diferenciación de células tecales. Bien. Los
los ovocitos primarios, que ya hemos visto que se ha producido muy tempranamente en la meiosis, van a tener una serie de actividades. Entre ellas tenemos las señales celulares involucradas en la transición de los folículos primordiales a folículos primarios. Vamos a ver en qué consiste esa transición. Estas señales celulares son moléculas de factor de crecimiento fibroblástico beta, factor de crecimiento fibroblástico beta, y su ligando K, secretadas por el ovocito y las células de la granulosa. Esas células de granulosa van a formar justamente dos tipos de células, unas células vascularizadas, que son la teca interna, y otras células no vascularizadas, sino fibrosas, que es la teca externa, ¿no? Externa. Estas células tecales secretan proteína morfogénica ósea, 15, y el factor derivado, ¿no? 9, que estimulan la proliferación celular. Entonces, en el momento del nacimiento hay una cantidad de ovocitos en cada uno de los ovarios, y esos ovocitos ya son ovocitos primarios, ¿no? Ya había iniciado la primera división meiótica, ¿no? Hacia el 5.º mes o 20 semanas. En un ovario fetal encontramos la médula, esta parte de acá, y encontramos la corteza, esta otra parte de acá. Luego tenemos el mesoovario, o sea, el meso que sostiene los ovarios dentro de la cavidad, la trompa. Esas son las fimbrias de la trompa. Esas fibras de la trompa son justamente como prolongaciones, pues, de la trompa. Es el ovario fetal. Luego tenemos que encontraremos acá, a nivel de la corteza, un epitelio, este acá, el epitelio germinativo de la parte externa, y vamos a encontrar ovogones, abundantes ovogones, ¿no? Estos ovogones luego van a diferenciarse, van a iniciar su primera división que hemos mencionado, ¿no? Formando ovocitos primarios, ¿no? Pero queda detenido en la profase, periodo de dictioteno o diploteno. Este es el estroma ovárico, el tejido conectivo, que tiene también, por supuesto, fibras y tejido muscular liso, ¿no? Entonces se formarán los folículos primordiales. ¿En qué estado se encuentran las células? Se encuentran ovocito primario, profase, periodo de diploteno, ditroteno. Cuando nace la niña, acompaña 700.000 ovocitos de los 2 millones que se formaron durante todo el periodo de multiplicación. En la edad prepuberal, solamente 400.000 quedan de los 700.000. Y en la pubertad, con los cambios hormonales, van a quedar de 10.000 a 40.000, de los cuales 400 maduran durante toda la fase reproductiva de la mujer. El transporte pasivo no necesitan trasladarse a regiones más lejanas, sino están cercanos, porque ven ustedes, hemos visto en la figura, que las fibras están prácticamente encima de los ovarios para capturar al ovocito cuando es expulsado. El tiempo de vida es entre 12 a 18 horas aproximadamente. Esos son los folículos primordiales. Y en su interior hay, por supuesto, los ovocitos primarios. Tiene, por supuesto, también su cubierta externa con abundantes vasos sanguíneos. Este es el folículo primordial. Células planas. ¿Sí? El ovocito sigue siendo uno, ¿no? Acá está mejor. Son células planas. Este es el núcleo. Células planas. Es el folículo primordial. Eso lo tenemos en un ovario de niña. Folículo primordial, células planas. ¿Qué células se encuentran en su interior? Ovocitos 1 en la profase. Este es un corte sagital de un ovario. Esta es la corteza y esta es la médula. En la corteza vamos a encontrar una serie de folículos en diferentes estados de maduración. Y en la parte central, o sea, en la parte medular, vamos a encontrar vasos sanguíneos, entrada también de terminaciones nerviosas importantes para la ovulación. Bien.
¿Cómo se divide el ovario estructuralmente? Corteza y médula, punto, nada más. Ahí tenemos los folículos primordiales. Ven ustedes ahí, células planas. Las planas son folículos primordiales en la corteza. ¿Qué célula se encuentra en el interior del folículo? Se encuentra justamente ovocito primario en profase del periodo dictioteno o diploteno. Luego de estos folículos primordiales, estas células foliculares externas van a cambiar de forma. Ya no van a ser planas, sino van a ser cúbicas. Entonces formará un folículo primario, esa parte de acá, o células cúbicas, unilaminar. ¿Por qué? Porque tiene una sola capa. Y si comienza ya a dividirse, estas son células de la granulosa, entonces se formarán 2 o más capas, 3, 4 capas, y estamos un folículo multilaminar, folículo primario multilaminar. O sea, hay 2 tipos: primario unilaminar, una sola capa, y primario multilaminar, varias capas. La célula que está en su interior sigue siendo ovocito 1, ¿no? Y aparece, fíjense acá, la zona pelúcida, importante en los procesos de fecundación, zona pelúcida. Entonces, ¿cuándo aparece la zona pelúcida? Aparece en el estadio de folículo primario multilaminar, porque el unilaminar todavía no tiene. ¿Sí? Recién se está formando, pero ya se evidencia con mayor nitidez, ¿no? en el folículo primario multilomular, ¿no? Por supuesto, también hay folículos primordiales, ¿no? Ahí están los folículos primordiales, que son los que empiezan pues, todo el proceso de ovogénesis. Células en el interior de los folículos, ovocito primario, en profase, periodo dictioteno o diploteno. Luego, después de formarse este folículo primario multilaminar, puede encontrarse esta forma, ven ustedes. No ha salido el ovocito, pero sí está todas las células de la granulosa, ¿no? Este es el ovocito. Bien. El problema está que si nosotros tenemos una manzana y cortamos superficialmente, no va a salir las pepitas. Para que salgan las pepitas tiene que ser un corte más profundo para que salga pues la parte medular y la parte de las pepitas. Acá no, ¿no? ¿De acuerdo? Luego empieza a formarse, fíjense, esta cavidad parcialmente, ¿no? Entonces son células de granulosa que se van abriendo y dejando este espacio. Entonces estamos frente a un folículo secundario, o también se llama preantral, porque está formando este antro, preantral o secundario. En unos casos podemos encontrar folículos en pleno proceso de degeneración, que se llaman folículo atrésico. Esto de acá, atrésico, ¿no? Atrésico, que vaya en proceso de degeneración, porque como solamente un solo folículo es el que llega a madurar, ¿no? Los demás entran en proceso de degeneración y eso se llama atresia folicular. Este es un folículo primario multilaminar, ¿ven? Multilaminar, este es el ovocito primario, la zona pelúcida, ahí tenemos el folículo atrésico, ¿ven? Lo que demora más en degenerar es la membrana pelúcida. Las células de la granulosa degeneran rápidamente, aquí no, demora, ¿no? La zona pelúcida. Y llegamos ya a un folículo maduro, terciario, o folículo de Graf, donde vemos que el antro folicular es más amplio. Luego tenemos acá la zona pelúcida, el ovocito primario, ¿no? Tenemos estas células que sostienen prácticamente al ovocito dentro de esa cavidad, se conoce como cúmulo o óforo, ¿viste acá? Y el ovocito está rodeado de células que forman lo que se conoce como corona radiada, la corona radiada. Acá. Entonces, cuando es expulsado el ovocito de este folículo maduro, en el momento de la ovulación, lleva consigo a las células del cúmulo óforo y de las células de la
corona radiada. Corona radiada. Acá tenemos a mayor aumento, este es el antro folicular, ¿no? Está lleno de estrógenos, básicamente. Se forman dos grupos de células, una que son vasculares, que es la teca interna, formadora de hormonas, y otra es la teca externa, que es fibrosa, ¿no? Una interna que es vascular y la externa que es fibrosa, ¿no? Fibrosa. Es el folículo maduro o de Graf. Bien. Entonces acá, por ejemplo, si le preguntamos a Armas, ¿está Armas ahí? Armas, ¿dónde está? Sí, profesor, aquí estoy. Allá, a ver, ¿qué folículo es este de acá? Este folículo. De nuevo, profesor, disculpe. ¿Cuál es el de ahí, no? Ese que está marcando el puntero, el rojito. Todo este, todo este. ¿Qué folículo es? ¿Cómo son las células que están rodeando ese de acá? Cúbicas, planas, cilíndricas. Cilíndricas, más o menos, ¿no? Pero fíjate bien, pues mira, estas son células, ¿qué tipo de células? Te repito, planas, cúbicas o cilíndricas. Fácil. ¿Qué dices? Sería plana, profesor. Planas. Y si son planas, ¿qué folículo es? Folículo plano, pues, ¿no? No, chico, ¿cómo va a ser? ¿Cuál? Primario. No, chica, no. Mire bien. ¿Qué dices? Aire, ver, aire. ¿No está aire? Sí, Folículo profesor. primario. Dice primarios. ¿Qué folículo es? Primario. No, pues chica. Sí es plano. Sí es plano. No están concentrados. ¿Ah? ¿Qué pasa con ustedes? Ahí están, estos son folículos primordiales. Ah, primordiales. Primordiales. No es lo mismo que primarios, pues chica. No es lo mismo que primarios. Tienen que estar más atentos. Ya. Entonces es un folículo primordial. Ese es el ovocito. ¿En qué estadio está el ovocito? Dices, a ver, Bachón. ¿Cómo se llama esta célula? Ovocito. Ya. ¿En qué estadio está? ¿Qué pasa, Metafase. chicos? ¿Ah? Aquí dice Balbín. ¿Está Balbín? ¿Dónde está Balbín? Barroso. Dice Barroso. Tampoco está. Sí, profesor. ¿No está Barroso? Sí, ¿se me escucha? Sí, te escucho, pero un poquito más duro. Barroso. A ver. La célula que hay acá, ¿cómo se llama? Sería el ovocito. ¿Pero qué ovocito, pues, chico? Hay ovocito primario, secundario. Primario. Primario, secundario. Primario sería. Primario, claro, primario, claro. En profase de su primera división meiótica detenida en el dictioteno o dicloteno, ¿no? Ya. Tú eres Barroso, ¿no? Sí, profesor. Ya. Benavides. Sí, profesor. A ver, dime tú. ¿Qué folículo es este? Primario. Primario. ¿Cuántas capas? Y lo ves claramente. ¿Cuántas capas tiene? 2. No, chicos, como dos. Una. Una. Si tiene una, ¿cómo se llama? ¿Primario qué? Unilaminar. Unilaminar, claro. A ver, remata. ¿Y esto acá qué cosa es? ¿Qué célula es? Uy, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes? A ver, Bravo de Rueda. ¿Está Bravo de Rueda? Sí, profesor. A ver, dime, ¿qué cosa es esto?
¿Qué célula es? Aquí esta célula que había acá en primordial, ¿cómo se llamaba? Ovocito primario. Ya, ¿esa acá cómo se llama? Ovocito secundario. No, pues chica, todavía estamos en primario. Siendo primario, sigue siendo primario. Primario. ¿En qué fase? ¿En qué fase? En profase, pues chicos. Uy, ¿qué pasa con ustedes? No quieren sacarse 20. A ver, Bravo. Sí, profesor. A ver, ¿qué fase? Fase del profase, Ya. diplotomía. Periodo. Periodo. ah, ah, Lee tu atrás que dice ahí. Dictioteno o diploteno, pues chicas, ¿no? Primario, periodo, dictioteno o diploteno. Entonces tenemos primordial, ya tenemos primario. Entonces ahora nos va a decir Cachuay. Cachuay. ¿Está? Sí, profe. A ver, esto de acá, ¿qué cosa es? ¿Qué folículo es? Ese es el folículo multilaminar. Muy bien, muy bien. Esta estructura rojita, ¿cómo se llama? Creo que son la zona pelúcida, no. Muy bien. Sí, ¿Y la célula que está acá, cómo se llama? la célula granulosa. No, chica, está acá. El ovocito. ¿Qué ovocito? Secundario. No, pues primario todavía. Primario. Todavía Ya, muy bien. Cárdenas. Cárdenas. Acá. Ya tenemos primordial, primario unilaminar, primario multilaminar. ¿Secundario? Ya, secundario. O, si no te acuerdas de secundario, ¿qué puedes decir? ¿Qué es? Antral. Preantral, preantral. Perfecto. ¿Esto acá cosa es? ¿Qué célula es? ¿Qué células? Se te acabó el chip, chico. A ver, cabezas. Sí, profesor. A ver, ¿qué célula es esta de acá? ¿Qué célula es? Este es ovocito primario, ¿verdad? Acá, primario. Es un folículo, profesor. Claro, ya dijo tu compañera que es preantral o secundario. Ya está correcto. Pero esta otra cosa es, ¿qué célula es? Tu compañera anterior ha dicho preantral o secundario, perfecto. ¿Pero qué célula tiene esta célula? ¿Cuál es? Acá es primario, primario, primario. ¿Ese será? Secundario. No, chica. Sigue siendo primario. Perdón. Primario. Secundario. Primario. Bien. Vamos acá. A ver. El grupo del profesor Soto. ¿Quiénes están? ¿Cómo te veas? Buenos días, profesor. Yaguana. ¿Cómo te veas? Perdón. Yaguana. Yaguana, a ver, dime. ¿Ese acá qué cosa es? ¿Qué folículo? Te doy un dato. Ese acá es ovocito. ¿Eso qué cosa es? Es un folículo terciario Ya, muy bien. Muy bien. Terciario O. de Graf. Perfecto. O D de Graf, ¿no? D de Graf. Perfecto. Muy bien.
ovocito primario. Está listo para ser expulsado de la cavidad, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cómo te ves? Perdón, me dijiste. Yaguana. Yaguana, con Y, ¿no? Sí. Ya. Muy bien. Bien, entonces, acá. Repitiendo, entonces tenemos primordial, células planas, ovocito 1, etioteno. Primario unilaminar, ovocito primario. Multilaminar, varias capas. Aparece la zona pelúcida. Sigue siendo ovocito 1. Preantral o secundario, acá está, esta es la forma del antro, ¿no? Y luego es el periodo terciario, el folículo terciario o maduro o de Graf, o de llamado preovulatorio, porque está listo para ser expulsado. ¿Ya? Listo. A ver, otro del profesor Soto. ¿Esto qué cosa es? ¿Cualquiera? A ver, ¿cómo te veas? Buenos días, profesor. Hola. Juan Carlos. ¿Cómo te veas? Zapata. Ya, a ver, Zapata. Este de acá, ¿qué cosa es? Es este. Ese sería folículo terciario. Perfecto. ¿Y este de acá, la célula, cómo se llama? Ovocito secundario. No, pues chico, todavía no ha salido. Sigue siendo primario, ¿no? Cuando sale, ya es secundario. Cuando sale, pero ahí todavía está cerrado, ¿no? Está cerrado. Ya sigue siendo... Pero ahí no era donde iniciaba el proceso de la segunda fase. ¿Cómo dices? O sea, en el folículo terciario no era cuando iniciaba el proceso de la segunda fase. Claro, es terciario o de Graf, pero todavía sigue siendo ovocito primario. Solamente cuando se encuentra ya en el borde, acá en esta parte de acá, listo para expulsar al ovocito, ahí se transforma en ovocito secundario. O sea que en la ovulación lo que se expulsa no es el óvulo, es un ovocito secundario. En metafase de su segunda división, o sea, tampoco es completo. Solamente si es que ingresa un espermatozoide, lo fecunda ya bajo la forma de óvulo, propiamente dicho. Pero si no, degenera como ovocito secundario en metafase. ¿Está claro? Ok, entonces una vez que sale, ya sería ovocito secundario. Mientras no Claro, salga... claro. Así es. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Zapata. Zapata. Vamos acá a otro. Una vez que se expulsa el ovocito, este ovocito se expulsa, y los restos del folículo forman esto. ¿Qué cosa es esto? El cuerpo lúteo, mal llamado amarillo, cuerpo lúteo, y son dos tipos de células. Esas son las granuloluteínicas, esas de acá, las grandes medio claras, y esas de acá más oscuritas son las células tecoluteínicas. Células tecoluteínicas, esas de acá, oscuritas. Eso se llama cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo. Entonces, ¿qué células forman al cuerpo lúteo? Granuloluteínicas, esa parte de acá, y tecoluteínicas, esa de acá. ¿De acuerdo? Bien. ¿Con qué objeto? Fíjense. En el ciclo sexual tenemos el eje hipotálamo hipoficiario. Acá está. Aquí está la glándula hipoficiaria, el lóbulo anterior, la hipófisis. Produce dos gonadotropas, la FSH y la LH. La FSH, ¿qué significa? Hormona folículo estimulante, la que estimula el proceso de folículogénesis, ¿no? O sea, maduración del folículo. Acá está, fíjense, el momento de la ovulación. Ahí están los diferentes folículos. Perfecto. Hacia la mitad del ciclo hay otra gonadotropa, que es la LH, la luteinizante de acá, que hace pues que se produzca la expulsión del ovocito, pero ya no primario, sino secundario. Es el momento de la fecundación. ¿Cuándo ocurre esto? Si tenemos un ciclo
de 28 días, a la mitad del ciclo, el día 14, debe estar produciéndose la ovulación. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el cuerpo lúteo? Acabamos de decir, forma estrógenos y forma progesterona. Estrógenos en rojo, progesterona anaranjado. Bien. ¿Con qué objeto? A nivel del endometrio, después de la menstruación, o sea, el quinto día, al día 14, es una fase proliferativa. Las glándulas endometriales comienzan a proliferar, comienzan a crecer, también se llama fase de crecimiento. A partir del día 14, la progesterona, ¿no? Primero es estrógeno, después progesterona, comienza entonces a haber cambios en la estructura de las glándulas. Ya no van a ser rectas, sino van a ser medio tortuosas, medio cerradas, hacia el día aproximadamente 25. Entonces, como no hay fecundación, entonces los estrógenos y la progesterona caen. Ahí está. Se caen, y al caerse, entonces ya las células, las glándulas que se han preparado para recibir el producto de la concepción, en caso que hubieran, degeneran. Y eso da lugar, pues, a la menstruación. ¿Está claro? Menstruación. Acá tenemos el cuerpo lúteo, más llamado amarillo, que produce estrógeno y progesterona. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro? A ver. Otro del grupo del profesor Soto. ¿Quién es? ¿No hay? ¿No hay, chicos? ¿De qué mesa son del grupo el profesor Soto? Disculpe, profesor. Mesa 9. 9, ¿no? Ya, vamos a ver. Ya. Entonces está acá Tarrillo, ¿está? Tarrillo. Buenos días, profesor. Hola, ¿qué tal? A ver, sintetiza lo que hemos hablado. Esto acá, ¿qué cosa es la primera? Primera es acá. Tarrillo. A ver. ¿Qué dices? Vamos, Tarrillo. ¿Ah? Valderrama. No hay. Después. Ceballos. Tampoco. Prado. Presente, profesor. A ver, Prado. La primera. Vemos en la línea verde vemos a la hormona Ahí está, chicos. folículo estimulante. Ya. Para despertar los folículos, y la línea azul sería la luteinizante. Que va a producir que provoca la ovulación. Ah, así es, muy bien, muy bien. ¿Tú eres? ¿Te pides? Prado. Prado, muy bien, Prado. Ya, perfecto. Tienes 20. A ver, otro. Vidal. ¿Está? Presente, profe. Listo, a ver, ya te dijo tu compañero acá la primera. Vamos a la segunda, a ver.
En la segunda. A ver. ¿Hasta cuándo es la ovulación? ¿En qué día del ciclo? Estás en un ciclo de 0 a 28 días. A ver, ¿quién levantó la mano? Yo, doctor, pero soy del grupo. ¿Mío? ¿Cómo te pegas? Está bien, no hay problema. ¿Cómo te pegas? ¿Cómo te pegas, chico? ¿Nadie más quiere decir? Profesor, disculpe, sería aproximadamente en el día 14. ¿El día 14 qué ocurre? La ovulación en este caso. ¿La qué, perdón? Ovulación. La ovulación. Perfecto, ¿no? Entonces, a ver, y luego que se forma, una vez que ha sido expulsado el ovocito, ¿cómo se llama esto de acá? Cuerpo Cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo, profesor. Claro, pues chicos, ¿qué pasa con ustedes? Ya. Ahora, vean ustedes. Ustedes que son jóvenes, tienen que estar preparados. ¿Por qué falla el método anticonceptivo, el método del ritmo, así se llama? Muchas parejas no usan ningún anticonceptivo. ¿Por qué falla? A ver, ¿alguno que haya tenido experiencia? ¿Nadie? A ver, dime. Porque, por ejemplo, hay mujeres que no siguen la regla de los 28 días, Ya. o que, por ejemplo, también pueden tener ciclos irregulares. Bueno, claro. ¿No? Entonces, los ciclos irregulares, 28 días, después 30 días, o puede ser menos días, entonces es muy difícil. Pero que sea una persona, una mujer que sea regular, tiene que sacar su cuenta. 5 días antes de la ovulación, y después, 5 días después de la ovulación, es el periodo de fertilidad. En esos 10 días puede salir embarazada. ¿Por qué? Porque no es una cosa como reloj, ¿no? Que marca exactamente la hora y todo lo demás, no. Pues eso falla muchas veces, ¿no? Bien. Vamos a la otra figura. ¿Qué pasa acá en esta figura? Profesor, A ver, tú te veo. quería hacerle una consulta, si me Sí, había sí. puesto asistencia. Te escucho. Quería hacerle la consulta si me había puesto asistencia, porque creo que han mencionado todos mis compañeros. ¿Cómo te apellidas? Avellaneda. Avellaneda, ya. Ya. A ver, ¿alguien quiere explicar esto? A ver, tu apellido. Cualquiera. Sánchez, profesor. Sánchez, ya. Del grupo del profesor Ya, Soto, bueno. ¿no? Sí. Ya, En la mesa 9. En el grupo 9. ya. Bueno, ahí la imagen muestra los niveles de las hormonas ováricas. A ver, ¿qué pasa con el estrógeno? acá? Con el estrógeno. ¿Quién produce estrógenos y quién produce progesterona? Bueno, los niveles del estrógeno aumentan, ¿no? ¿Quién Los niveles del estrógeno aumentan. Ya. ¿Pero Y quién lo bueno, produce? ¿Quién lo produce? ¿Quién lo, Ya hemos dicho, quién lo chicos. produce? ¿Quién lo produce? Ya Claro, pues chico. Las células granuloteínicas y tecoluteínicas. Acá están. Estrógenos. Progesterona. Ahí están. progesterona. Ya. ¿Con qué objeto? Estimula el crecimiento del revestimiento del útero respectivo al estrógeno. La mucosa uterina, el endometrio uterino. Ya, perfecto. Y respecto al área naranja. ¿No? En caso de que haya fecundación, ¿verdad? Correcto, en el caso de la fecundación. Si no hay fecundación, y ¿qué bueno, pasa? si no hay fecundación, pues... ¿Qué se produce? El desprendimiento del endometrio. Ya, ¿cómo se llama eso, chico? Menstruación. Claro.
Menstruación, por supuesto. Entonces, hay un dicho que está en todos los libros de ginecología que dice: toda mujer está presuntamente embarazada mientras no demuestra lo contrario. ¿No es cierto? Si está menstruando, no hay problema. Pero si son ciclos regulares y no menstrua, significa que ahí puede haber un embarazo. Puede haber, ¿no? Tampoco es cierto. Hay que seguir los análisis correspondientes. Bien. ¿Está claro? Entonces, ¿alguna pregunta? Seguimos entonces. Ahí está. Ese cuerpo lúteo, como ya ha degenerado las células, fíjense, forma este cuerpo cicatrizante que se conoce como cuerpo albicans o cuerpo blanco. ¿Ven? Todo es fibroso, ya no hay células. Porque las células que formaban el cuerpo lúteo degeneraron, ¿no? ¿Está claro? En lo que respecta a la trompa tiene, como apreciamos acá, está el ovario, están las fímbrias de la trompa, está muy cercanos al ovario, o sea, captura. En el momento de la ovulación uno captura el ovocito cuando ha sido expulsado. Lo lleva acá a la ampolla, aquí espera el ovocito, la llegada del espermatozoide, entra a la región del istmo, y entra a la región intramural, cercana pues al cuerpo uterino. Ven ustedes la mucosa de la región de la ampolla. Recuerda que dijimos que muchos espermatozoides, los que llegaban primero, no eran responsables de la fecundación, pero los que quedan escondidos, digamos, acá en este laberinto de la mucosa de la trompa, entonces ahí se esconden, y cuando ya se han agotado los que han llegado primero, entonces ellos salen, ¿no? Y de esos el que está mejor constituido es el que va a fecundar, ¿no? Esta es la parte del istmo, y esta es la parte de la región intramural, ¿no? Esta es de la parte de la ampolla. Ahí se va a realizar la fecundación, perdón. Ahí está, tiene su mucosa, tiene su capa muscular y tiene serosa. Y en el epitelio, este es el epitelio, ¿no? El epitelio, o en la mucosa, encontramos un par de células secretoras de estrógenos, de progesterona, perdón, células secretoras, acá están, pequeñas, y células ciliadas que tienen cilios en su parte más externa. Entonces, si ponemos a mayor aumento, bueno, no se puede mover. Entonces acá tenemos estas células medio blanquitas que hay acá, son las células mucíparas o células secretoras, estas de acá. Acá tenemos otras blanquitas, ¿no? Y las otras son células ciliadas. Acá está blanquita también. Blanquita, células ciliadas. Entonces dice la pregunta: ¿qué tipo de células forman la mucosa? De tipo ciliadas y secretoras. Y como hemos mencionado, adventicia, serosa, acá tenemos una diferencia, fíjense. La adventicia tiene tejido conectivo laxo. ¿Qué más tiene? Vasos sanguíneos y linfáticos, punto. Y la serosa tiene mesotelio peritoneal, tiene tejido conectivo laxo, tiene abundantes adipocitos y tiene vasos sanguíneos y linfáticos. Entonces, ustedes habrán visto que hemos mencionado algunos adventicias y otros tienen serosa, ¿no? Entonces, la adventicia tiene tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos y linfáticos, punto. Y la serosa tiene mesotelio peritoneal, o sea, tiene parte del peritoneo. Conectivo laxo, abundantes adipocitos, o sea, grasa, y tiene vasos sanguíneos y linfáticos. Esa es la diferencia entre adventicia y serosa. Este es un cuestionario que le voy a entregar al delegado, ¿no? Y estas son las glándulas que le decía en la fase proliferativa. O sea, quiere decir acá, ¿no? En esta fase proliferativa, acá, del quinto día al día 14, acá, las glándulas se encuentran en fase proliferativa, son rectas, tubulares, muy separadas entre sí, ¿no? No hay, ese es el estroma o tejido conectivo. En cambio, fíjense ustedes acá,
sigue siendo proliferativo, muy separado. Endometrio secretor, ven ustedes, hay más compactación. Las glándulas tienen un aspecto medio aserrado, como aprecian ustedes, la membrana es muy irregular, ¿no? Y empiezan a secretar mucopolisacáridos, que le puede servir al embrión al implantarse, ¿no? Al implantarse, ¿no? Esa es la fase secretora. La fase secretora. En el mayor aumento vemos cómo es el borde, completamente irregular. En el caso de la proliferativa, las glándulas eran tubulares rectas, ¿no? Tubulares rectas. Hay una reacción, porque recuerdan que el cigoto tiene tanto del padre como de la madre. Y el endometrio, donde se va a implantar el nuevo individuo, ¿qué cosa es? Netamente de la mujer. Entonces, como que ahí hay una incompatibilidad, ¿no? Porque el cigoto tiene los dos y el tejido materno es solamente de la madre, ¿no? Sin embargo, entonces hay una reacción que se llama reacción decidual. Y la glándula, por supuesto, está en fase secretora, ¿no? Fase secretora. Estas son las células deciduales. Eso se llama decidualización. Esta es la fase menstrual, ¿ven? Y sangre. Entonces es fácil reconocer una fase menstrual de una fase secretora, ahí está la secretora, y de una fase proliferativa. Ahí lo tenemos, ¿ven? Inconfundible, ustedes no pueden confundir el diagnóstico. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Algo que no haya estado claro? ¿No hay nada que preguntar? ¿No? Ese es preocupante. O no he entendido nada, o he entendido a medias. Bien, entonces... ¿El profesor Soto Vidal está? Sí, profesor. ¿Y Panaque? Presente, profesor. Ramón. Oma. Farfán. Presente, profesor. Ya. ¿Alguien más del grupo del profesor Soto? Que no haya llamado. Dime. Román, claro, ya te llamé. Román, ¿no? Ya. Román. Yo también, profesor Sánchez. ¿Cómo te pides? Grupo 9. ¿Cómo Sánchez. te pides? ¿Ah? Sánchez, del grupo 9. Prado. O Valderrama. Yo soy Prado. Ah, ya, Prado. Romaní es... Ya llamé ya, Prado. Valderrama, ¿no? Valderrama estás ahí, ¿no? Ya. ¿Qué más? Tarrillo, ya te llamé también, chico. Temprano te llamamos. Ya, Romaní es, doctor. ya, Tarrillo. Romaní. Después, ¿qué más? Yo, profesor Sánchez. Sánchez. Sí, claro, Sánchez ya está. Sí. ¿Ya? ¿Nadie más? Valderrama. Romaní. Romaní, no te llamé, ¿no? No, doctor. Romaní. Romaní, ¿no? Sí, Romaní. Ya, perfecto. ¿Listo? Nadie más. Profesor, a mí tampoco no me han llamado. Romaní Medina, ¿no? Y el otro chico es... Romaní Gómez. Romaní Gómez. Profesor, yo soy Romani Medina. Romaní Medina. ¿Y otro compañero? Romaní Gómez. Ya. Listo. Romaní Gómez, doctor. Gómez, ya. Gómez, ya. Perfecto.
Bien, entonces nos estamos viendo ya la próxima semana y eso va a ser ya presencial, ¿no? Vamos a ir a hacer repaso de las láminas y van a dar una evaluación también post-test, ¿de acuerdo? ¿Ya? Una consulta. Dime. ¿La evaluación de la otra semana va a ser de esta unidad o de la unidad que veamos? Como no te entendí, dime, ¿qué cosa dices? La evaluación de la siguiente semana que va a ser presencial, ¿va a ser ya. de esta unidad Sí, o de la presencial unidad que también, veamos? sí, claro, claro. Ya ¿Va a llevamos ser de el esta lunes. unidad o de la unidad que veamos? ¿O de las dos Sí, unidades? claro, de las dos, claro. Tanto masculino como femenino. ¿Ya? Está bien, doctor, muchas gracias. Ya, estudien nomás, chicos. Ahora que está fácil, tienen que sacar buena nota. Después se va complicando. Muy bien, entonces nos estamos viendo la próxima semana, ¿cuándo sería? El 18, ¿no? Sábado 18. Sí, sábado 18. Ya. ¿Listo? A mi grupo, el grupo es el de Avellaneda, Armas, Bayón. 1B. 1B. Presente. 1B, ya. Entonces, no se olviden de preparar sus esquemas, sus dibujos. ¿Ya? Eso lo revisamos en la próxima semana, presencial. ¿Ya? Ok, profesor. Ok, doctor. Ya, listo. Entonces nos estamos viendo. Vayan estudiando. Perfecto. Entonces nos estamos viendo. Hasta luego, doctor. Ya, hasta luego, hasta luego. Hasta luego.